Nuestro invitado de hoy es el doctor Jorge Núñez Jover, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de La Habana, Cuba. Tiene 20 publicaciones en revistas indexadas a nivel internacional. Coordina la Cátedra de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación. Es evaluador externo de la Revista de Ciencia Pedagógica e Innovación de la UCSE. Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. La tarde y noche de hoy vamos a conversar con el doctor Jorge Núñez Jover. ¿Quién es él? Es nada menos y nada más, y la Universidad Península de Santa Elena se siente muy complacida de tenerlo en sus claustros. Él es director del Instituto de Posgrado de la Universidad de La Habana. Jorge, buenas tardes, buenas noches. Este es un programa que se transmite en señal abierta a los ciudadanos de esta península de Santa Elena. Por eso, tus primeras palabras para el público que nos escucha, que no solamente es universitario, sino también el ciudadano de a pie. Pues bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Estoy muy agradecido de estar aquí. Un saludo para todos ustedes. Estoy muy complacido de poder compartir aquí con las personas de Santa Elena y ver cómo va marchando la universidad y el trabajo que por aquí se viene haciendo. Un saludo para todos. Jorge Núñez ha tenido con nosotros la deferencia de exponer una conferencia que ha sido motivo de reflexión. En esta conferencia que tú has topado, has desarrollado la idea esta de la ciencia, la tecnología y la innovación. Estos son conceptos que se asocian en los centros universitarios, pero quisiéramos que tú nos los vayas desagregando. Esto del desarrollo, la tecnología y la innovación, cómo esto se mastica en el día a día para los ciudadanos. Bueno, primero hay que decir que aunque los ciudadanos no siempre se sienten, digamos, muy comprometidos en su vida cotidiana con esas palabras, le pareciera que es un asunto que escapa a su vida cotidiana, a su vida diaria. Sin embargo, la omnipresencia de la ciencia en la vida cotidiana de las personas es extraordinaria. Cuando recibes un servicio de salud, cuando vas a recibir un servicio, vas a consumir una tecnología cualquiera, pues todo eso es una condensación de adelantos científicos y avances científicos que han tenido lugar. Entonces la persona puede no saberlo, pero está en contacto con la ciencia de manera cotidiana, a través de esas vías. Pero tanto más con la tecnología. Mira, somos radicalmente personas, seres sociotécnicos. Desde que te levantas en la mañana estás en contacto con la tecnología. Desde que te vas a la licuadora a hacerte un jugo, a hacerte un café, o vas a tomar el auto, o vas a andar por una ciudad que tiene un cierto diseño, o vas a un lugar de trabajo donde está diseñado un escenario laboral, todos esos son tecnologías, unas veces tecnologías artefactuales, otras cosas tecnologías organizacionales. Pero está siempre sometido al mundo tecnológico. Los seres humanos vivimos en un mundo tecnológico. El mundo del siglo XXI es un mundo tecnológico. Un mundo tecnológico que además está, repito, condensando los avances científicos a través de su presencia. Y el mundo de la innovación es el mundo, digamos, al cual se aspira hoy por todo el mundo. Es decir, estamos hablando de la capacidad de las naciones, de las personas, de los sistemas educativos, las universidades, de constantemente estar transformándose creativamente, generando nuevos productos, nuevos bienes, nuevos servicios, que son importantes para elevar la calidad de vida de las personas, para el buen vivir, como se gusta decir aquí en Ecuador. Nada de eso puede existir sin una capacidad de innovación, crear nuevas opciones en la salud, nuevas opciones en la alimentación, nuevas opciones en los sistemas de transporte, nuevas opciones en la construcción de vivienda. Todo eso pasa por la innovación. Ese mundo de ciencia, tecnología e innovación es un mundo que está en el corazón de la civilización actual. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, estamos en un siglo, el siglo XXI, donde la ciencia, la tecnología e innovación están en el corazón de la civilización. Y desde ese corazón se producen enormes impactos sobre la vida social, no solo en sus dimensiones macro, sino también en sus dimensiones individuales. En ese contexto, entonces, la respuesta es obvia. Sin ciencia, tecnología e innovación, difícilmente un país, una nación, puede hoy aspirar al desarrollo. Una asociación que se suele hacer de manera tradicional es que la ciencia está ligada a los sistemas productivos, está ligada a la economía. Esa asociación a veces
se la desconecta de los temas sociales. Ajá. ¿Tú crees que esa desconexión es posible o no es posible? Yo diría que no es deseable, más bien yo diría lo conveniente que sería que se conectara más directamente con las dinámicas sociales. Primero, en mi concepción, y creo que eso podemos compartirlo, no debemos disociar lo económico de lo social. A fin de cuentas, la sociedad es un todo y la dinámica económica es parte de ella. A veces se invierten los términos y se suele pensar en la cuestión económica como algo independiente y lo social de enajenado de la economía. No me parece un buen enfoque. Yo creo que nosotros tenemos que ver a la sociedad como una totalidad, y la totalidad incluye esas variables económicas. Eso es importante incluso al efecto del diseño de políticas. Cuando no puedes diseñar políticas económicas que se disocien de los grandes problemas de la sociedad, porque a fin de cuentas se trata de algo que debe estar en principio articulado. De la misma manera, la ciencia puede efectivamente y debe estar al servicio de los grandes problemas sociales, que repito, pueden ser también problemas económicos importantes. Si Ecuador decide aplicar la ciencia en función de una estrategia tecnoproductiva que va a generar beneficios al país, también son beneficios sociales los que se pueden recoger de ahí. Por tanto, yo diría, sí necesitamos unas trayectorias científicas, unas trayectorias tecnológicas que vayan al encuentro de las grandes necesidades humanas. Lo que pasa en realidad es que no todo el sistema científico internacional está puesto en función de esos problemas, que suelen ser incluso los problemas más frecuentes en los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, yo te puedo decir que hay un país muy poderoso en la Tierra, que tiene la mayor capacidad científica mundial, donde el 60% del dinero público de investigación se destina al complejo militar industrial. Entonces ahí estamos hablando de un destino de la ciencia que no es precisamente el destino más relacionado con esos intereses humanos que pudiéramos nosotros estar compartiendo aquí ahora, ¿no? Entonces la ciencia puede tomar un rumbo, puede tomar otro rumbo, eso depende de las políticas públicas, eso depende de los actores sociales. No hay una ciencia única que esté ahí cristalizada, todos los días se toman decisiones por parte de los estados, las empresas, los gobiernos, alrededor de qué ciencia financiar, cuál no financiar y cosas por el estilo. Eso ha traído como consecuencia que en los últimos tiempos en la literatura internacional, y eso se vio muy claramente en la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe en el 2008 en Cartagena de India, se sostiene con frecuencia lo que se llama hoy en día la ciencia de la sostenibilidad. Un sistema científico que pudiéramos llamar ciencia de la sostenibilidad sería un sistema científico de ese tipo que estás sugiriendo tú, ¿no? Un sistema científico que tiene que en primer lugar que es capaz de lidiar con la complejidad y la incertidumbre de este mundo, que es enorme, y que por otra parte es capaz de ponerse en función de la generación de trayectorias de conocimiento, ciencia y tecnología que vayan al encuentro de las grandes necesidades humanas, incorporando los temas económicos ahí adentro. Porque si no tenemos una ciencia que puede ser lesiva del ambiente, una ciencia que contribuye a la exclusión social, no, esa no sería una ciencia de la sostenibilidad. El sistema científico internacional está diseñado como está diseñado, pero nosotros como proyecto, como universidades, bueno, yo creo que haríamos bien en defender una idea de ciencia de la sostenibilidad que fuera al encuentro de esas grandes necesidades. Y te repito, hay la ciencia que existe hoy y la que podemos construir puede ir al encuentro de esas necesidades. En los últimos tiempos, a nivel de América Latina y el Caribe, el discurso relacionado con los sistemas de innovación orientados a la inclusión social, los sistemas de construcción de sistemas científicos orientados a la inclusión social, también a la cohesión social, todas esas cosas han adquirido una importancia tremenda. Hay un informe reciente de 2012 que se llama el Informe Iberoamericano sobre el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación orientadas a la inclusión y a la cohesión social. Entonces ese es el tema que está arriba de la mesa. ¿Cómo lo podemos colocar? Las capacidades científicas y tecnológicas mundiales, algunas de las cuales podemos absorber y utilizar y otras podemos crearlas en función de la satisfacción de los grandes problemas humanos en una región donde la polarización entre riqueza y pobreza es la más disonante, la más contrastante de todo el planeta. En Latinoamérica, ¿cuál es la realidad del desarrollo científico hoy? Desde tu visión, desde tu visión. Sí. Primero, hay países que han construido capacidades científicas nada desestimables, ¿no? En particular son los grandes países de la región. Estamos hablando de un Brasil de 190 millones de habitantes, estamos hablando de un México con 100 millones de habitantes prácticamente, en fin, Argentina. Ahí evidentemente también son poblaciones muy grandes y también países que tienen largas tradiciones. Y permíteme ahí una sola puntualización. Y ese desarrollo de la ciencia en estos grandes países ha ido de la mano con el desarrollo como sociedades desde tu perspectiva. ¿O tú crees que ha habido una disociación de que la ciencia ha caminado por un lado y las sociedades como estructuras que se han ido conectando y armando han ido también por otro rumbo? En todos los países hay una deuda en el encuentro entre la ciencia, la tecnología y el desarrollo social, en todos los países.
Si en ningún lugar nosotros podemos decir que ese problema está absolutamente resuelto. Por tanto, Brasil puede tener en estos momentos, Brasil forma en estos momentos alrededor de 12.000 doctores por año, por ejemplo. Alrededor de 12.000 doctores por año. Tiene una base científica importantísima. Claro, eso en términos latinoamericanos es importantísimo. Si tú lo comparas con las dimensiones mundiales, Brasil es muy menor. Muy menor. Muy menor, es decir. Lo comparamos con los americanos. Claro. Que nada que ver, ¿no? O sea, estamos hablando de países que han construido unas capacidades científicas que al interior de América Latina son importantes, pero si las comparamos con la media mundial son bajos. Por ejemplo, yo te puedo decir que América Latina completa, incluyendo esos países, incluyendo Ecuador, incluyendo Cuba, y lo que quieras ponerle ahí adentro, toda América Latina representa menos del 3% del gasto mundial en ciencia y tecnología, menos del 3%. Estamos hablando en términos de recursos humanos por el estilo. En términos de publicaciones internacionales somos también relativamente marginales. En términos de patentes y cosas por el estilo también somos relativamente marginales. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aún los grandes países tienen un déficit de capacidad científica y tecnológica. ¿Y cuán asociadas están esas que tienen a las estrategias de desarrollo social? Bueno, en todos los lugares hay enormes deudas que resolver. México ha avanzado mucho en su capacidad científica, pero de eso a decir que las estrategias de ciencia y tecnología de México se han conectado debidamente con las grandes demandas sociales, ¿no? Ve a buscar los documentos del CONACYT de México, ve a buscar los documentos del Gobierno de México, los documentos de la Universidad Nacional Autónoma de México y verás que todo el mundo está diciendo, pues tenemos enormes problemas que resolver todavía, aún en los más grandes. El caso de Argentina igual, el caso de Brasil inclusive, Brasil es hoy en día y de lejos, Brasil es más del 50% de la inversión latinoamericana en ciencia y tecnología, más del 50% está en Brasil. Casi el 50% de recursos humanos, del potencial humano altamente calificado de la región está en Brasil. Pero Brasil está diciendo que cuando forma 12.000 doctores cada año, la mayor parte de los 12.000 doctores van al mundo académico, no van al mundo productivo. Y entonces el tejido productivo y el tejido académico todavía siguen siendo relativamente independientes. Claro, se están dando pasos, ellos están buscando soluciones, todos los países luchan por eso, ahí la palabra, están intentándolo, sería la palabra reforzar, aquí no, pero no sintiéndonos satisfechos para nada de lo que hemos logrado. Un país como Brasil, que bueno, ya con los gobiernos más recientes, mucha gente ha salido a flotar por encima de la línea de pobreza, pero son países con unas inequidades impresionantes, el caso de Brasil, que hasta hace 10 años tenía 30 millones de analfabetos. Entonces, mira, el mundo del conocimiento ahí no está instalado en la cotidianidad de todas las personas y todos los lugares, sino que todavía tiene muchas deudas con la sociedad. Vamos a ir a un corte y vamos a continuar conversando de estos desequilibrios que hay entre el desarrollo social y la ciencia, la tecnología y la innovación. Regresamos. Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, en base a una alta calidad académica, a la adopción y generación de conocimientos científicos y tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural. Estamos de regreso dialogando a fondo con el doctor Jorge Núñez Jover. Jorge, tú tienes algunos años haciendo un trabajo meticuloso y dedicado al estudio de la ciencia, tecnología, sociedad y desarrollo, así es, ¿no? Sociedad e innovación, más innovación. De esa experiencia que tú ya la tienes durante largo tiempo, ¿qué nos puedes destacar? ¿Qué es lo que tú más destacas de cara a América Latina? América Latina, ¿qué es lo que tenemos que reflexionar y aprender de esa experiencia de estudio que tú tienes? Mira, en realidad este tema de América Latina, hay un largo pensamiento latinoamericano sobre estos temas, porque quiero escapar un poco a mi individualidad, que siempre es limitada, ¿no? Desde los años 60 y a lo largo de los 70, sobre todo, antes que llegara, digamos, la oleada neoliberal a nuestros países, hasta los 80, surgió un pensamiento latinoamericano extremadamente interesante en la región sobre estos temas de, pudiéramos llamarle genéricamente, de políticas en ciencia, tecnología e innovación. A figuras extraordinarias como Amílcar Herrera, como Jorge Sábato, que hicieron unos diagnósticos formidables sobre la situación de la ciencia latinoamericana y sobre los factores que condicionan su subdesarrollo, porque es una ciencia subdesarrollada,
Y fíjate, y no es subdesarrollada porque sea poca, porque sea escasa, porque ya no es tan poca, en algunos países pueden ser incluso numerosos. Es subdesarrollada porque en alguna medida todavía es irrelevante en los términos sociales y de desarrollo social que estamos considerando. Entonces esa gente se dedicaba a hacer aquellos diagnósticos y hacía también unas propuestas de prospectiva que fueron muy fuertes, muy buenas. Insistían mucho en algunos temas que hoy en día están arriba de la mesa, está arriba de Mercosur, por ejemplo, el problema de la integración. Es decir, es difícil que una región como América Latina, con tanta riqueza natural y con un potencial humano muy menor y con unas capacidades científicas y tecnológicas limitadas, se dé el gusto de no compartir esas capacidades y trabajando en red, tratar de enfrentar los problemas colectivamente. Eso no significa que la capacidad de decir que digamos, cada país no tenga que tener sus propias capacidades, pero es necesario la vinculación, la interconexión. Hace apenas un año Mercosur, en una reunión precisamente en Quito, si no recuerdo mal, llegó a unos acuerdos con respecto al tema de ciencia y tecnología para la integración. Yo te diría que hay que hacer varias cosas. Ese pensamiento ya lo había identificado bien. Primero hay que crear capacidades científicas entre nosotros. Sí, hay que mejorar nuestras universidades. Hay que mejorar nuestros sistemas educacionales, desde abajo. Esa sería una cosa que no se me ocurre a mí ahora, sino hace parte de esta tradición de pensamiento que le estoy comentando. El problema no empieza en la universidad, el problema empieza en los sistemas educativos en los niveles más bajos. Los países que han avanzado más vigorosamente en materia de ciencia, tecnología, innovación y han servido, y esas fuerzas han servido para empujar su desarrollo, son países que construyeron sistemas educacionales buenos sistemas educacionales. Aquí en Ecuador se ha puesto en boga, se ha puesto de moda la discusión en torno al desarrollo de los centros de enseñanza superior, pero no solamente en torno a la renovación de las universidades. También ha entrado en discusión el papel que las universidades juegan en el desarrollo productivo del país. Y también se ha puesto en boga el tema de la renovación o de la revolución, si tú quieres, de las estructuras educativas. Y la base de todo este discurso oficial hasta ahora, que ha ido agarrando y que ha ido penetrando en la sociedad ecuatoriana, está el tema de que hay que acercarse a la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es la meta, es el horizonte que no se tiene que perder, al cual hay que acercarse constantemente. ¿Es esto cierto? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy serio, por promover el conocimiento, para lo cual los sistemas educacionales son clave. Hay que promover concretamente, yo lo diría a través de algunos verbos, hay que promover la producción de conocimiento, hay que promover mejores capacidades para la distribución, la adaptación, la asimilación de conocimiento. Ahí los sistemas educativos juegan un papel muy importante. Si en la creación, la investigación es el centro, probablemente, ya cuando hablamos de distribución, adaptación, estamos hablando de un papel muy importante para los sistemas educacionales. Y finalmente hay que promover la gran deuda de la región, que es el uso social del conocimiento. Es decir, que aquello efectivamente fertilice las estrategias de desarrollo económico y social del país. Pero fíjate en lo siguiente, lo más importante, el punto de partida, aunque lo estoy diciendo en el orden de generar conocimiento, distribuir conocimiento, asimilar conocimiento, usar el conocimiento para las estrategias de desarrollo, lo más importante es tener claro las estrategias de desarrollo. Y eso viene de ese pensamiento latinoamericano que le estaba diciendo al inicio. Ellos hablaban del proyecto país. Decían, un proyecto país que no tenga un proyecto nacional, que no tenga una ruta, una hoja de ruta donde quiere llegar, cuáles son sus metas. Ese país no va a poder meter la ciencia y la tecnología dentro, porque la ciencia y la tecnología solo no van a resolver ese problema. Las instituciones de investigación, las universidades no van a resolver un problema, que tienen que resolver un diseño de país, un diseño de proyecto. Ahí es donde está la clave del problema. Por tanto, yo no creo que hay que avanzar, fíjate, yo voy ahora a darle un valor a esto de la sociedad del conocimiento, pero yo quisiera empezar diciendo que lo más importante que necesitamos es tener una orientación clara en los proyectos de desarrollo, en sus variables económicas, sociales, productivas. ¿Cuáles son las vocaciones productivas del Ecuador? ¿Cómo a esas vocaciones productivas le vamos a poner conocimiento arriba para agregarle valor? Y no estar, digamos, solamente hablando de que estamos navegando en una sociedad del conocimiento y que mira qué bien que vamos avanzando hacia la sociedad del conocimiento, porque eso me suena a una dimensión planetaria demasiado abstracta. Yo trataría de aterrizar el conocimiento y relacionarla con los dilemas sociales, los problemas de gobernabilidad, los problemas del sistema de salud, los problemas de la calidad de vida de las personas, los problemas asociados a las estrategias económicas y sociales. Y entonces ahí yo me siento confiado en que el conocimiento efectivamente puede jugar un papel. Porque mira, eso de sociedad del conocimiento, yo creo que UNESCO tiene razón en eso. Hay que defenderlo en el sentido, porque UNESCO lo defiende y lo diferencia de sociedad de la información. Para UNESCO la dimensión tecnológica de los aparatos, los artefactos no son el tema.
es la calidad de la educación, es la distribución de esa calidad de la educación, es los soportes teóricos y conceptuales que la gente tenga para asimilar esa información. Entonces ellos dicen, no hablemos de sociedad de información, hablemos de sociedad del conocimiento. Es la UNESCO la que más ha defendido esa idea, y yo aplaudo esa idea, pero esa metáfora tiene una trampa, y es darnos la impresión de que el mundo en que estamos viviendo es solo un mundo del conocimiento, y eso es falso. Hay algunos autores lo dicen muy claramente, vivimos en la sociedad del conocimiento o intentamos llegar a ella, pero también vivimos la ignorancia. Hay una cantidad de analfabetismo, hay una cantidad de incultura, hay una falencia tremenda en los sistemas educacionales. Entonces no empecemos ya estamos en la sociedad del conocimiento. Mira, tomémoslo con calma, con un poco más de modestia y cuidado. Y por otra parte, fíjate, en un mundo donde más del 40% de la población vive con menos de $2 diarios, y una vaca europea es financiada con $5 diarios, entonces este mundo no es solo un mundo de sociedad del conocimiento, es un mundo de locura, es donde una persona, 40% de la población mundial vale menos que las vacas europeas. Mira, este es un mundo muy complicado. Entonces, a traer de ahí la sociedad del conocimiento y colocarla por encima de todo, a mí me parece una simplificación. Sí vivimos en una sociedad que tiene que promover el conocimiento, la promoción de conocimiento, la distribución del conocimiento, el uso social del conocimiento, pero aterrizado a las necesidades económicas y sociales que tenemos. Si las disociamos, entonces a lo mejor avanzamos en un mundo planetario donde los artículos científicos, los títulos, no. Eso es importante, pero aterrizándolo a nuestras necesidades. Las universidades en América Latina han ido sufriendo transformaciones. Jorge Núñez es un hombre de universidad. Tú has vivido más o menos la experiencia esta latinoamericana de los cambios que ha ido sufriendo las universidades. Desde el año 62 nos decías tú que en la universidad cubana se sufrieron algunas transformaciones. Han pasado algún tiempo, 70, 80, 90. La experiencia aquí en Ecuador la estamos viviendo desde el año 98, en que se incorpora a la Constitución de la República anterior un organismo de aseguramiento de la calidad. Antes no había preocupación por este cuento. Tú que has seguido de cerca toda esta trayectoria de la Universidad Latinoamericana, ¿dónde tú crees que está este momento la gran fortaleza y las grandes debilidades de la Universidad Latinoamericana? Mira, digamos, lo que uno puede destacar así como primeramente positivo, es el hecho de que la tasa bruta de matrícula de educación superior ha crecido mucho en la región. Estábamos hablando hace 20 años, estábamos hablando de tasas brutas de matrícula de menos del 10%, o menos del 10%. Así que el total de jóvenes entre 18 y 24 años que estudian en la educación superior, esa es la tasa bruta de matrícula, eran bajísimos. Y cuyos padres seguramente no fueron universitarios. Exactamente. Bueno. Lo cual también es muy importante. Exacto, claro, sí. Entonces ahora tenemos unas tasas brutas de matrícula del 30% en lo adelante, como promedio latinoamericano. Hay países que la tienen más baja, Brasil la tiene más baja, por ejemplo. Entonces, en los últimos 10 años prácticamente la tasa bruta de matrícula en educación superior en América Latina creció en algo más de un 10%. Eso es muy bueno, pero eso está asociado con algunas cosas. Lo que más creció fue la tasa bruta de matrícula en educación privada. Y la educación privada, no hay nada en principio en contra de la educación privada porque ha tenido esa capacidad de absorber esos estudiantes, pero no es una universidad que suele hacer investigación. Es una universidad donde la rentabilidad suele ponerle unos frenos al tema de la investigación científica, y ahí estaría entonces el gran déficit de una parte de la educación superior latinoamericana, porque tenemos muy buenas universidades en este momento, ¿verdad? Que sería realmente la capacidad que ellas tienen no solo de formar personas, sino de generar investigación, de impulsar el desarrollo tecnológico, de asociarse con el tejido productivo para generar innovación. Esas son cualidades que no están muy extendidas en todas las instituciones de educación superior, pero sí ocurren en algunas. Hay muy buenas universidades que lo están haciendo, ¿no? E incluso algunas universidades que lo están haciendo no solo por razonamientos estrictamente económicos, sino también incluso de inclusión social, como decía hace un rato. La Universidad de la República en Uruguay tiene todo un proyecto bellísimo con respecto a este asunto. En el caso nuestro, las grandes transformaciones empezaron con la reforma universitaria del 62, que es donde se instala la investigación científica como una obligación de la universidad. Eso no existía. A partir de ese momento, y en condiciones que fueron muy difíciles, durante 50 años, la universidad fue creando unas capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e incluso de innovación, y con todas las modestias del caso y en un contexto de un país con muchos problemas económicos,
Hay un sistema educacional de educación superior que investiga, que hay gente preparada para hacerlo, que suele estar en contacto con el tejido productivo, en fin, esa sería nuestra experiencia. Y eso te lo encuentras en muchos lugares. Déjame ponerte un elemento más. Es el elemento que a los ecuatorianos nos ha venido preocupando en los últimos tiempos. Se ha comenzado a hablar aquí mucho de los rankings de las universidades. Antes nos preocupaba, en la década del 90 y del 80, estábamos preocupados por lo que decían estas bancas internacionales y cómo nos evaluaban la economía, o cómo los organismos multilaterales evaluaban nuestra economía. Pues ahora en Ecuador estamos preocupados si las universidades nuestras están o no en los rankings internacionales, si están o no entre las 1000 mejores, entre las 2000 mejores. ¿Cuál es tu visión de estos rankings? ¿Cómo los miras? ¿Cómo los evalúas? Y si tienen su peso en América Latina o deberían tener un peso en la vida de las universidades en América Latina. Mira, el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe, y ESALC, tiene unos documentos interesantes sobre ese tema de los rankings internacionales. Bastante crítico con respecto a los rankings, por cierto, bastante crítico. CIMAGO, que es una red que radica en la Universidad de Granada, ha sacado sus propios rankings iberoamericanos y tal. Los rankings tienen un pequeñito problema, un detalle insignificante, y es que la pertinencia social no hace parte de los rankings. Si una universidad tiene un compromiso con su territorio, ayuda a resolver los problemas locales, genera una mejor calidad del ganado vacuno, una mejor producción de alimentos, no cuenta. Eso no cuenta, porque el detallito insignificante de la pertinencia social no es parte de los rankings internacionales. Entonces, ¿qué cuenta? ¿Cuántos premios Nobel tú tienes? ¿Cuántos doctores tú tienes? ¿Cuántas publicaciones tú tienes? Entonces yo digo, ¿es malo tener premios Nobel? No, mira, ojalá tuviéramos aquí unos cuantos, ¿verdad? Ahora mismo en la Universidad de Santa Elena. Qué bueno que tuviéramos ahora mismo muchas más publicaciones internacionales, qué bien, ¿verdad? Qué bien que tuviéramos, bueno, en fin, lo que los rankings miden. Pero si nosotros nos desvinculamos de esa dinámica regional, esa dinámica de pertinencia social, estamos fritos. Y los países están fritos. Entonces, caerle a ciegas atrás de los rankings es perder el tiempo. Yo creo que de todas formas uno puede tomarlos en consideración. Mira, ahí salimos, qué bien, estamos ahí. Pero ningún ranking se refiere a la capacidad que tiene una universidad para influir sobre sus gobiernos, la capacidad que tiene una universidad para influir sobre sus comunidades, influir sobre su tejido productivo. Eso no está en ningún ranking. Y yo creo que esa mirada acrítica a los rankings termina por enajenar la educación superior de la sociedad, porque estamos perdiendo la brújula. Yo creo que la brújula tiene que ser la pertinencia, el compromiso con la sociedad, que para eso hay que tener doctores, estamos de acuerdo, que para eso hay que publicar, perfecto, que para eso hay que hacer todas esas cosas académicas y qué bueno que tengamos unas relaciones con gente de mucho nivel que venga aquí a enseñarnos, está perfecto, pero sin perder la idea de que eso tiene unos límites muy grandes. Y cuando tú hablas con la gente de CIMAGO, por ejemplo, que los conozco personalmente, ellos te dicen, no, Jorge, nosotros no estamos tratando de describir el valor de una universidad, estamos simplemente ordenándolo con arreglo a algunas estadísticas y algunos números. Y quizás tú sepas, tú estés bien enterado de que existen tres cosas, existe la verdad, la mentira y la estadística. ¿Está bien? Y entonces eso es importante tenerlo presente. Los números son muy fríos, hay que ver de verdad el calor que tiene la universidad dentro de una sociedad y eso no sale en los rankings. Entonces, mira, miremos los rankings, los tomamos en cuenta, si tú quieres conversamos sobre ellos tomándole un café, pero no creamos que ahí está la verdad de lo que una universidad debe ser, porque no es lo mismo Harvard que Santa Elena, son muy diferentes. Entonces, y La Habana es una cosa y otra cosa es Shanghái. Son cosas muy diferentes y entonces, mira, esa trampa no deberíamos incurrir en ella. Muy bien, un diálogo rico con Jorge Núñez, un diálogo ameno, con esa salsa incluso caribeña que tienen los cubanos. Tus últimas palabras, Jorge. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haberme recibido aquí, estoy encantado de haberlos visitado y ojalá pueda repetir esta visita en otro momento. Muchas gracias. Muy bien, y con ustedes, buenas noches.